Pues se oye, ¿no? Sí. Pues muy buenos días. Yo no esperaba tanta gente para un viernes a las 10 de la mañana, pero bueno, siempre es un placer veros a todos por aquí. Hoy este acto no lo organiza el colegio pone la casa. Quien organiza el acto es la Fundación Abogacía Española. La Abogacía Española tiene una fundación específica que de lo que se encarga es de tratar de defender los derechos humanos en el mundo. Habréis visto que alguna vez hemos hecho aquí un acto con los compañeros de Cartagena de Colombia, bueno, con otras Cartagenas del mundo, y esos actos, bueno, pues obviamente no son fruto del trabajo de un colegio solo, de una persona sola, sino que siempre hemos contado con el apoyo de Abogacía Española, uno de cuyos representantes más conspicuos es Francisco Segovia, que lo tengo aquí a mi derecha y de la cual pues me honro en ser patrón. No es que sean muchos los méritos contraídos, pero bueno, alguien decidió hacerme patrono. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, pero de derechos humanos en un aspecto muy concreto. Mi teléfono está dando la lata por ahí, ¿eh? Jesús, apágalo. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy concreto y es un aspecto que sí que nos toca y que lo tenemos en todas las ciudades. Es el problema de los deudores y de los acreedores hipotecarios. Yo tengo muy poco que decir a este respecto. Yo soy un abogado que llevo mis procedimientos hipotecarios exactamente igual que vosotros, pero de aquí hay dos personas que saben pues algo más que yo. A mi derecha Francisco Segovia, representante de la Fundación, es trabajador de la Fundación, es quien coordina pues la mayor parte de los esfuerzos que la abogacía hace en defensa de los derechos humanos. Y a mi izquierda Miquel Samper, que es parte catalán, es decano de Terrassa y fue el primer colegio que creó una oficina de intermediación hipotecaria. La buena idea de Miquel Samper y de los abogados de Terrassa tuvo seguidores y en este momento la abogacía en España, en muchos lugares de España, dispone de una oficina de intermediación hipotecaria que ha ayudado pues a muchísima gente. Es verdad que el Colegio de Abogados solo no puede afrontar la creación de esta oficina de intermediación hipotecaria y que necesita la cooperación de otras administraciones. En Cartagena, o en lo que es nuestro ámbito de actuación como colegio, no hemos encontrado esa colaboración en todos los ayuntamientos, pero no desesperamos de encontrarla. Y finalmente estoy convencido de que nuestros representantes pues acabarán sensibilizándose con esta situación y acabarán comprendiendo que es mucho mejor solucionar de forma mediada un conflicto hipotecario que no acudiendo a la Administración de Justicia. En parte, egoístamente, para mí este acto, luego habrá una rueda de prensa, me sirve para mandar ese mensaje a quien corresponda. Por lo demás, te prometí que iba a hablar del Código Hammurabi y lo voy a hacer. Por lo demás, hay una cosa que yo nunca he entendido demasiado en el tema de la legislación española. Normalmente vivimos en España, miramos a nuestro alrededor y nos parece normal lo que está ocurriendo aquí, cuando en realidad no es más que una pura anomalía y anormalidad, pero no ya una anomalía geográfica, sino incluso una anomalía histórica. Luego me reñís, pero para mí el artículo más siniestro de todo el Código Civil, o el artículo o el texto literario más siniestro que yo he leído, es ese artículo del Código Civil que dice que el deudor responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Es decir, que en España se responde de una deuda hasta que la pagues o hasta que te mueras. Y eso que nos parece normal es simplemente una anomalía. Una anomalía geográfica y una anomalía histórica. Hace 6.000 años, cuando se escribe el primer código, el Código Hammurabi, establece que cuando un deudor no puede pagar a su acreedor, trabajará 3 años para él y al cabo de ese tiempo será libre. Es decir, no con todos sus bienes presentes y futuros, sino solo 3 años.
Si uno lee el Eclesiastés, leerá que dice, y cada 7 años perdonarás todas tus deudas. Tú puedes deber dinero, puedes quedarte sin dinero, pero no respondes con tu vida de la falta de pago de ese dinero. Respondes hasta 7 años. Y si leemos ese derecho romano que todos habíamos estudiado en primero y que fue el que a mí me hizo percibir como particularmente siniestro, responderás de tus deudas con todos tus bienes presentes y futuros, uno recordará que en las obligaciones romanas siempre existía la cláusula, casi siempre, dum taxate o quod facere potes, es decir, responderás de esto con todo lo que tengas. Pero una vez que no tengas nada, a partir de ahí te quedará la vida y podrás volver a empezar a ganar dinero. En España eso no pasa. Uno contrata una hipoteca y cuando se queda sin dinero no puede pagar la hipoteca y la hipoteca es ejecutada y la casa, debido a la caída de los precios, no cubre con el valor de la deuda, sigue respondiendo de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros, como no se hacía en Babilonia, en Mesopotamia, como no se hacía en el 650 a.C. cuando se escribe el Eclesiastés, como no se hacía durante todos esos bastantes miles de años, cientos de años que duró el Imperio Romano. Somos una anomalía histórica, pero también somos una anomalía geográfica, porque en ningún país de nuestro entorno ocurre esto. Porque uno en Francia va a disponer de una serie de años para pagar la deuda, pero luego tendrá vida. Porque uno en Inglaterra va a disponer de una serie de años para pagar la deuda, pero luego tendrá vida. Y porque solo en España las deudas se pagan con dinero o con la muerte, si es que tus herederos no heredan la deuda que tienes. De forma que se produce un curioso fenómeno. Existen personas jurídicas y existen personas físicas, o sea, nosotros. Si usted no le paga al banco, usted tiene un problema, porque seguirá obligado a pagar hasta la muerte. Pero si el banco no le paga a usted, también es usted quien tiene el problema. Porque cuando no hay dinero en el banco, en una persona física, esa persona física ya ha muerto y usted no va a cobrar. Así que ya he hablado de Hammurabi, como te prometí. Así que yo preferiría quedarme con la vieja redacción del Padre Nuestro, ¿no? Cuando decía, perdona nuestras deudas igual que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues a mí me gustaría que el banco, alguna vez, perdonara nuestras deudas, de la misma forma que nosotros, que todos los españoles, han pagado las deudas de los bancos con dinero de su bolsillo, sin que ellos finalmente perdonen la deuda de nadie. En el fondo es mirar la vida con ojos de niño, pero esto es simplemente así. Este es un juego donde juegue quien juegue, como en los juegos de casino, siempre gana la banca. Así que hoy vamos... Así que hoy vamos a hablar de derechos humanos y de bancos y de hipotecas. Esa cosa que es tan sólida que ha hecho que incluso las separaciones matrimoniales y los divorcios, vosotros lo habéis visto, sean extremadamente sólidos en España. Porque uno se puede casar por el juzgado, uno se puede casar por la iglesia y eso todavía lo puede disolver un abogado. Pero cuando uno se casa por el banco, eso por lo menos va a durar el tiempo que dure tu hipoteca. Por tanto, ¿cómo distribuíamos esto? ¿Presentan la fundación y luego habla Miquel? Bueno, Miquel además de eso es el jefe de todos los abogados de Cataluña. Ahora es el presidente del Consell. Y bueno, pues en Cataluña hay cosas que pasan así. Terrassa es el presidente del Consell y Barcelona no lo es. Y Rosca es un buen tipo, ¿no? Bueno, ya te queda poco, te queda hasta mayo por ahí, pero mientras tanto disfruta. Él contará la experiencia de las cosas que han hecho los colegios de abogados en España y lo que espero es que nuestras autoridades, es que aquellos que representan a todos los que estamos aquí sentados sean lo suficientemente sensibles como para que los ciudadanos de Cartagena puedan disponer de las mismas oportunidades de las que disponen los ciudadanos de Terrassa. Nada más, y Kiko, si quieres presentar la fundación, pues adelante. ¿Puedo utilizar esto? Sí, utiliza lo que quieras. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Pepe. Yo iba a hacer dos cosas muy rápidas. Una era agradecer al decano
que nos haya acogido y también el interés mostrado para poder desarrollar aquí esta jornada. Y luego iba a dar un poco de contexto también a la presentación que va a hacer después Miquel. Pero voy a añadir una tercera cosa que la impone la actualidad, y es que ayer han muerto 9 inmigrantes en Ceuta intentando entrar a España. Esta fundación se dedica a derechos humanos y me obliga la actualidad a lamentar enormemente que esto haya ocurrido y a decir que espero que haya una investigación muy seria de qué es lo que ha ocurrido, y espero que sucesos así no vuelvan a ocurrir nunca más. Gracias por aceptar este inciso extemporáneo. Me ciño al orden del día. Decano, muchas gracias. No solo eres el decano, como has dicho, no solo eres el decano del Ilustre Colegio de Cartagena, también eres patrono de nuestra fundación. Sí que tienes méritos ganados para ser el patrono de la fundación, por lo menos desde mi punto de vista. Uno de los decanos, de los consejeros del Consejo General de la Abogacía Española más preocupados por la defensa y la protección de los derechos humanos, y prueba de ello es la frecuencia con que nos encontramos aquí en Cartagena. Vamos a ver, quería contextualizar un poco cómo hemos llegado hasta aquí. La presentación de Miquel Samper ya la ha hecho Pepe, entonces no voy a incidir más en ello. La Fundación Abogacía Española la crea el Consejo General de la Abogacía en el año 2003. Bueno, tenemos una etapa en España en la que, bueno, pues incluso somos un actor relevante en cooperación internacional. Los estatutos de la Fundación nos dirigen a la defensa y la promoción de los derechos humanos y a la cooperación al desarrollo. Hay una etapa en que en este país somos un agente relevante en la cooperación, y nuestra fundación se dedica a muchos temas de cooperación internacional, y creo que hicimos trabajos muy interesantes participando en procedimientos judiciales ante tribunales internacionales por vulneraciones de derechos humanos, acompañando a defensores de derechos humanos, denunciando el acoso y los asesinatos de abogados en algunos países como Colombia, donde un abogado es asesinado de promedio cada 9 días y normalmente no es investigado adecuadamente ese crimen, queda en la impunidad. Pero, bueno, llega un momento en el que alguien dice, oye, ¿y en España está pasando algo, no sé, que pueda ser relevante para el trabajo que hace nuestra fundación? Porque, claro, derechos humanos, no sé, sí, la verdad es que los derechos humanos en otros países sí, hay que hacer cosas y, bueno, hay que seguir ahí, pero ¿está pasando algo aquí? Bueno, ¿está pasando algo aquí? Pues, bueno, en una cronología muy apresurada, entre 2009 y 2013 aproximadamente, pues hablamos del pinchazo de una burbuja inmobiliaria, hablamos de crisis económica, empezamos a hablar de destrucción de empleo, empezamos a hablar de la necesidad de un rescate bancario, resquebrajamiento del sistema financiero, las cajas de ahorros tienen que desaparecer, empezamos a hablar en este país de recortes sociales, algo que nos pilla un poco de sorpresa después de haber vivido, como dicen, por encima de nuestras posibilidades, todos. Los que vivíamos por encima de nuestras posibilidades somos los que sufrimos los recortes sociales. Bueno, veíamos en las noticias que ardía Grecia, que Portugal e Irlanda estaban siendo rescatados. Alemania nos empieza a apretar continuamente en el entorno o en el ámbito europeo. El paro sigue creciendo. El paro de larga duración empieza a ser dramático. Llega 2012, empezamos a escuchar estrategias de privatización de centros sanitarios, fórmulas de copago de productos y servicios básicos, empezamos a oír hablar de la retirada de ayudas a la dependencia, se le retira la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, aparece de una forma muy potente en nuestros medios de comunicación el tema de los desahucios. ¿Quiénes están sufriendo esos desahucios? ¿Qué pasa con las personas que son desahuciadas? Pero seguimos avanzando. Aparece el tema de las tasas judiciales. Las tasas judiciales dejan fuera del acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva a miles de ciudadanos en este país. Sigue creciendo el desempleo. Sigue habiendo desahucios, cada vez más desahucios.
sigue habiendo recortes, cada vez más recortes. Llega a nuestro país y a nuestros titulares de nuestros medios de comunicación un problema de malnutrición infantil. No se habla de desnutrición, se habla de malnutrición infantil. Pero bueno, yo veo en medios de comunicación como Al Jazeera haciendo un reportaje sobre la pobreza en España. Se habla de pobreza, de grandes bolsas de pobreza en España. Se activan los mecanismos de la caridad que habíamos abandonado. O sea, se activan de una forma bastante amplia. Empieza a haber un problema para la igualdad en nuestro país. Las clases medias son cada vez menos, desaparecen por la franja de arriba y por la franja de abajo. Bueno, pues todas estas cuestiones así, en una, como digo, cronología apresurada, son las que nos hacen decir, ¿está pasando algo en España? Pues sí, están pasando cosas. Y entonces nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. En 2012 iniciamos una serie de jornadas bajo el título Crisis Económica y Derechos Humanos. Las hemos compendiado, esas jornadas, en una publicación que la tengo fuera de esta sala, pero creo que podré traer algunas ahora después. Y de esas jornadas nos salen dos conclusiones, mirándonos nosotros un poco también como actores relevantes en la defensa y en la protección de los derechos humanos. Una es, la abogacía es importante en su papel de divulgación o denuncia de vulneraciones de derechos fundamentales. Lo es porque el abogado está muy en contacto con las personas que sufren esos derechos fundamentales y tiene una información de primera mano sobre esas vulneraciones de derechos fundamentales. Y también es importante la abogacía en un segundo plano, y es que da asistencia jurídica a través de los turnos de oficio a los colectivos vulnerables en este país. Y creemos que interpretamos, a partir de las jornadas que hemos hecho, que tenemos que mejorar el conocimiento y la formación de los abogados que prestan esos servicios jurídicos para que quede plenamente garantizado el acceso a la justicia de los colectivos vulnerables. Bueno, la evolución de aquellas jornadas son estas otras, en las que con la amabilidad de decanos como Pepe podemos llegar a los colegios de abogados y hablar de cuestiones que nos preocupan y que están relacionadas con la protección de los derechos humanos. El tema de los desahucios creo que es un tema muy relevante, ha dado muchísimo que hablar. Parece que ha desaparecido un poco de primera línea de los medios de comunicación. Miquel explicará en qué sentido se ha producido esta desaparición y si es una desaparición bueno, pues que tiene cierto sentido desde el punto de vista de la actualidad y de los medios de comunicación. Y bueno, pues yo creo que sin más, Miquel, te cedo la palabra y correspondes al interés que ha movido a las personas que hay aquí a acudir aquí. Gracias. Muchas gracias, Kiko. Muchas gracias, decano. Y muchísimas gracias a todos vosotros por acudir en un viernes, a hora de juzgado, a escuchar a un paliza de abogado catalán que os viene a dar un auténtico rollo sobre una cuestión pues que tampoco va a ser una charla ni mucho menos técnico-jurídica. Yo os vengo a explicar ni más ni menos lo que ha sido la experiencia de las oficinas de intermediación hipotecarias allí donde ya las tenemos, con una intención que es la de ver si entre todos somos capaces de conseguir que los decanos como Pepe, pues que tienen una sensibilidad con esta temática, son capaces con nuestra ayuda de conseguir pues esa implicación de administraciones públicas para que después vosotros podéis ayudar a toda aquella gente que está inmersa en esos problemas de la pérdida de la vivienda. Kiko y el decano han descrito lo que es la realidad social de nuestra actualidad. Un panorama sombrío, negro, tedioso, en el que se han hecho varias referencias. Kiko ha descrito lo que está siendo, y quizás no nos enteremos ni los propios españoles, la desaparición progresiva, lenta y paulatina, pero eficaz, del estado del bienestar. Él ha hablado de dependencia,
él ha hablado de educación. Nosotros podemos hablar de otro servicio del estado de bienestar, del cual vuestro decano es probablemente puntero en toda España, que es de la quiebra que ha tenido la ley de tasas sobre la tutela judicial efectiva, generando esas tres divisiones de ciudadanos, los ricos, que no tienen ningún problema para pagarla, los pobres, que tienen el cobijo de la justicia gratuita, y los que estamos entre medio, pues que podemos llegar a tener que pagar 10.000 euros para poner un procedimiento en primera instancia, o un mínimo de 800 para hacer un recurso de apelación. Eso es muy grave, y eso es un ejemplo más de lo que está sucediendo, de esa quiebra del estado de bienestar y de una quiebra total, y esa nos conviene más y la entenderemos mucho más nosotros, del Estado de Derecho. Nuestro Estado de Derecho está muy, pero que muy enfermo. Es un Estado de Derecho en el que si la tutela judicial efectiva se tambalea y tiembla, desde luego pocas cosas más vamos a poder hacer. Y si ustedes, si vosotros somos compañeros, ahora además a ese ataque frontal a la tutela judicial efectiva, le sumamos ese proyecto que se está cociendo en el Ministerio de Justicia, el gran ministerio, gran amigo nuestro, que es la posible nueva planta judicial, ustedes se darán cuenta que los ciudadanos van a tener un doble impedimento, un impedimento económico por un lado, la tasa, y uno territorial. Es decir, no conozco mucho la provincia de Murcia, ¿no? Pero por ejemplo en Cataluña, pues un ciudadano de Viella va a tener que sortear un puerto de montaña como la Bonaigua, que tiene casi 2.500 metros de altura y que durante 10 meses del año está nevado, para tener que ir a Lérida. Lo mismo un ciudadano de Puigcerdá, para ir a Girona, tendrá que sortear la Collada de Tosas, que está nevado también 7-8 meses, para ir a Girona. Y eso, explicado por los padres de esas comisiones, de esos grupos de expertos que dicen que existen en Madrid, suena muy bonito. Pero el mandato del ministro de Justicia no es otro que cargarse de lleno esa tutela judicial efectiva que todos los españoles tenemos desde el año 78 y que desde hace un año y pico pues hemos empezado a dejar de tener. Y que si este hombre pues nos sigue rigiendo nuestros destinos en justicia, la vamos a acabar de tener en muy breve, en muy breve. Se avecina una aprobación por parte del Gobierno de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y más tarde o más temprano se avecinará esa aprobación de la Ley de Planta Judicial, a no ser que ese temor que tienen los políticos y que es el único impulso que les hace hacer cosas que no son más que las elecciones, les haga retener ciertos proyectos, como está siendo la Ley del Aborto o como está siendo incluso esa propia Ley de Planta Judicial. Afortunadamente tenemos elecciones en el mes de mayo europeas, y es de prever que la tutela judicial efectiva en cuanto a la planta judicial se alargue un poco más hasta que pasen esas elecciones. Es triste, pero es así. Por tanto, Estado de Bienestar, muy mal; Estado de Derecho, muy mal. Esa es la realidad, y que nadie piense que estoy haciendo un discurso político y que nadie vea a mí una persona ni de izquierdas ni de derechas, sino simplemente una persona que defiende las instituciones y las normas de este Estado y que defiende, por supuesto, un Estado de Derecho sano y que sea el entramado en el cual todos nosotros podamos defender los intereses de las personas. Excelente, como siempre, apreciación irónica, apreciación cultural del decano Pepe. Cuando hace referencia al Código de Hammurabi y al Eclesiastés y nos pone unos límites a las deudas civiles en 3 y en 7 años respectivamente. Yo llevo, cuando digo yo, voy a estar hablando de todos los abogados que estamos inmersos en intentar solucionar estos problemas de la vivienda, mucho tiempo diciendo que la dación en pago desde la perspectiva jurídica es una atrocidad. Es decir, ninguno de los representantes de la academia va a defender que la dación en pago sea una solución al problema que tenemos en la actualidad, porque siempre quedará la seguridad jurídica y siempre nos dirán que fuimos a firmar ante un notario y que, hombre, no tenemos ninguna causa de disminución intelectual y que nos lo leyeron, y eso es cierto. Pero una cosa es la respuesta jurídica, en la que yo mismo soy consciente de que la dación en pago no puede ser la respuesta, única respuesta, y otra cosa es la respuesta social. Y la respuesta social, desde luego que sí que tiene que tener y que contemplar la dación en pago. Cuando nuestro decano nos habla del Código de Hammurabi, los 3 años, y de Eclesiastés y 7 años, pues uno piensa
hombre, el resultado de todo lo que ha sucedido no es culpa solo de aquellos deudores que en un momento en el cual un yesero cobraba 5 o 6 mil euros, sin tener prácticamente estudios, y eso ha pasado hace 5 o 6 años, y una señora de la limpieza, su esposa, pues como había mucho dinero con la gente que lo tenía, pues haciendo 4, 5, 6 casas se sacaba 2 o 3 mil euros. Y por tanto, ficticiamente, una familia con un nivel cultural más que bajo tenía un ingreso mensual de 6 o 7 mil euros, eso, pues sí, probablemente ellos cometieron errores, pero el problema de los desahucios es un problema en el cual hay 3 responsables. Nosotros los primeros, pero los de menos magnitud. Los ciudadanos somos teledirigidos, toda la vida, por los poderes públicos. La banca, es evidente, ustedes recordarán que no hace mucho yo había recibido llamadas de mi director de oficina diciéndome, oye, pido un préstamo. Yo no quiero ningún préstamo, no, hombre, no te hace falta cambiar la lavadora, no. La nevera, no, pues vete de viaje a Cancún, que no me da la gana, eso yo lo he vivido y ustedes lo recordarán. Claro, cuando a una persona probablemente con una formación pues media o baja le decían que tenía la posibilidad de irse a Cancún en verano, pues jolines, pues se iba a Cancún en verano y se columpiaba un préstamo personal sin olvidar, que tenía una hipoteca que curiosamente se le habían otorgado con un valor de tasación por encima del valor del inmueble. Es decir, no te preocupes, esto vale 300.000 euros aquí en el centro de Cartagena, esto está perfecto, pero como el año que viene se va a revalorizar y va a costar 350, pues yo te doy el 115% y así amueblas también tu casa. Cojonudo. Y ese mismo director, al cabo de 5 meses, le cascaba un préstamo personal para que se fuese a Cancún. Y la gente ha ido cayendo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, yo creo que la persona que más entiende de sobreendeudamiento en España y probablemente en Europa, está dando clases en la Rovira Virgen de Tarragona y en Cambridge, pues siempre dice que una familia no debería nunca de destinar más de un 30% de los ingresos de esa familia a la vivienda. Porque claro, todos comemos, bebemos, nos vestimos, cambiamos las zapatillas, los zapatos, tenemos calefacción, gas, agua, teléfono, móviles, internet, tarifa plana, nos gusta ir al cine, tomar unas cervezas y todo eso tiene un coste. Y como tiene un coste, ese es el tope que este señor establece como límite de sobreendeudamiento, ¿no? Para no llegar a lo que él siempre describe, estoy hablando de Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil, a lo que él describe de una forma muy graciosa como vosotros habéis visto en películas americanas que cuando se hace mención a los microcréditos que tiene la población americana, uno llega a la conclusión de que una familia está pagando al mes 10 euros de la nevera, 15 de la lavadora, 17 de ropa, 24 de colegios, 300 de vivienda y 250 de vehículos. Y eso es así en esa sociedad, ¿no? Es una sociedad que vive totalmente al día, muchísimo el Estado de Estados Unidos, y eso es lo que no se puede permitir. Miren, yo hoy pocas cosas les voy a decir a nivel jurídico, es decir, la intención de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía Española y de todos los decanos es la de explicar cuál es la experiencia de estas oficinas de intermediación hipotecaria, y ustedes verán en mí un triple sentimiento. Uno inicial de satisfacción, pues porque hemos conseguido con poquísimos medios tener ya, si no me falla la memoria, 39 oficinas en toda España. Uno de grandísima decepción, porque considero que tendrían que haber a lo mejor como mínimo 150, es decir, 83 colegios de abogados en España, pero las delegaciones, es decir, no hay que hacer que un ciudadano que está en la provincia de Badajoz, pues que alguien de un partido judicial que esté a 100 kilómetros, una provincia extensa como es ella, pues tenga que hacer esos kilómetros, ¿verdad? Por tanto, cuento también con las delegaciones de los colegios de abogados. Y un tercero de esperanza que se inició ayer en Albacete, que hoy prosigue en Cartagena, de ver si somos capaces de concienciar a los letrados de los colegios de abogados, los decanos por supuesto,
para entre todos conseguir que los poderes públicos pues tomen en consideración esta función social de la abogacía, que igual que en otras épocas ha sido pues para erradicar e intentarlo la lacra del maltrato, de la violencia de género, también para dar servicio a los menores, para dar servicio a los extranjeros, para dar servicio a las personas mayores, pues ahora lo que toca son los desahucios, ¿eh? Y a uno se le quedaría cara de tonto si viese que el problema se soluciona por el paso del tiempo, porque salimos de la crisis, porque tampoco nos dan ninguna hipoteca ya, por tanto esto es un tema que tiene fecha de caducidad, pero que la abogacía en este tiempo de vorágine en el cual pues yo tengo contabilizados más de 25 suicidios en España en el último año y medio como causa de pérdida de la vivienda, no ha sido capaz de dar una respuesta a la sociedad, ¿eh? Ayer hablaba con el decano y él, todos lo conocéis, tiene un discurso no activo, sino activísimo, hiperactivo, diría yo, y eso quiere decir que la abogacía no está para jijis, jajás, ni para reírle las gracias, ni mucho menos a los poderes públicos, sobre todo cuando los poderes públicos, como los actuales, no hacen ni puñetero caso al tejido de la sociedad civil. Empecemos con los desahucios. Ustedes recordarán la breve historia, ¿no? ¿Cómo nace todo? Dictadura franquista, una clase obrera pobrísima que en los años 60 se empieza a enriquecer, ¿eh? Se empieza a hacer pues, una clase obrera, ahora decir, potente, el plan Marshall, otras cosas. Ustedes recordarán, aunque muchos son muy jóvenes, la época en la que se empiezan a comprar los 600 y en la que se empiezan a hacer viajes a Benidorm, aquí cerquita, por parte de todos los españoles, y por tanto empezamos a salir de una situación muy pobre en la que vivíamos después de la Guerra Civil Española, ¿eh? Ahí empieza el drama, porque ahí empieza a haber una conciencia de que podemos ser propietarios, ¿no? Y ese drama, pues es un drama que el decreto Boyer, un decreto probablemente muy justo, le acaba de dar un puntito más de dramatismo, pues porque los españoles empezamos a pensar que, hombre, si estoy pagando un alquiler, el que pagaba ahora, con esa renta vitalicia en el centro de Cartagena de 100 pesetas de alquiler justas, injustas de cara al arrendador, y que ahora se han transformado ya en 50.000 pesetas, pues jolines, en vez de pagar 50.000 pesetas, voy a pagar 62.000 pesetas de hipoteca y así conseguiré que ese piso sea mío, y cuando deje de pagar, las primeras hipotecas eran cortas, no como estas de 40 años, pues ya tendré un piso para mí que siempre le quedará para mis hijos. Buena idea, pero una idea que nos ha tejido a nosotros mismos una trampa. Y el segundo punto ya que hace que esto sea ya un auténtico drama en cuanto a la percepción de que podemos ser propietarios, pues es la Ley 698 de 13 de abril de liberalización del suelo del Gobierno Aznar, que eso ya hace pues que todos nos atrevamos a ser propietarios, de tal manera que la sociedad española acaba siendo propietaria en un 75-80%, mientras que países ricos o riquísimos como Alemania o como Luxemburgo, Austria, Suiza, pues rondan el 50-50 y algo por ciento. Después, ya lo conocen ustedes todos, la burbuja, hemos estado viviendo del tocho y del sol durante un tiempo, el yesero que les explicaba, eso era una ficción, no era real, nos caemos y nos damos cuenta de que ese 30% que decía, ese 30% que aconsejaba el catedrático Nassarre de dedicación a la vivienda como máximo, pues pasa, por ejemplo, en el año 2011 en Cataluña, según el Observatorio de la Cruz Roja de Vulnerabilidad, a un 52,1% de los ingresos de las familias, y pasa a finales de 2011 a un 70%. Es decir, la gente está pagando un 70% en concepto de hipoteca, lo cual quiere decir que el día 21-22 del mes esa familia ya no tiene ningún tipo de recurso para poder vivir. ¿Qué hacen las administraciones públicas? ¿Qué hace la sociedad civil? Se hacen cosas. La primera, tengan ustedes presentes que la comunidad autónoma más golpeada por los desahucios
es Cataluña, la segunda es Andalucía, la tercera es Valencia, la cuarta ya larga es Madrid, y después de Madrid ya el tema es un tema no tan grave en cuanto a estadística como el de esas cuatro primeras. Cataluña, por tanto, se mueve y se mueve a nivel de gobierno autónomo. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad crea una oficina en enero de 2010 que se llama Ofideuta, Oficina de Deudas, que pretende dar el mismo servicio que estamos dando nosotros, pero que enseguida topa con un problema, que es que es tanta la demanda de intermediación por parte de los catalanes que no puede dar respuesta. Ofideuta es una oficina que nace con 5 letrados, que llega a tener 7 no más, y claro, en Cataluña hay 7 millones de personas, ¿no? Y muchísimos centenares de miles afectados por el problema de la vivienda. Por tanto, nace con muy buena intención, pero atraviesa un problema de falta de respuesta. En 2010, País Vasco ha hecho algo similar y Andalucía también, si bien en Andalucía hay muchos modelos. La Junta de Andalucía, las diputaciones están haciendo cosas, los colegios de abogados con las diputaciones. No hay una respuesta unitaria al problema de la vivienda. ¿Por qué nace en 2012 la oficina de Tarrasa, de la que yo soy el decano del Colegio de Abogados? Pues yo tengo una relación, voy a decir casi de amistad, con el que era alcalde de mi ciudad, y descubrimos en el mes de agosto de 2011 que los servicios sociales de nuestro ayuntamiento nos dicen que hay 2 familias que están viviendo dentro de un vehículo, una de ellas con un crío y otra con 2, que lo hacen cerca de unas fuentes públicas donde cada mañana a las 5 o las 6 se levantan, se asean y hacen la vida que tengan que hacer. No, imagínense ustedes hasta dónde llegamos. Llegamos hasta el extremo de que 4 personas viven en un vehículo, por tanto durmiendo en posición de 90 grados, no de 180 grados. Y decimos, ostras, ya teníamos una cierta sensibilidad con este problema, pero es que este problema es mucho más jodido de lo que nos pensábamos, ¿no? Porque está generando eso. Vamos a detectar que se generan también situaciones patéticas desde el punto de vista de la humanidad, como que familias que habían, comillas, retirado a su suerte a sus abuelos a residencias, los rescatan para de sus pobres pensiones poder dedicar una parte de esa pensión al pago de su amortización hipotecaria, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el problema no es un problema, es un problemón, pero un problemón de unas dimensiones impresionantes. Y enseguida pues empezamos a pretender dar una respuesta. Yo tengo la suerte, yo he tenido en definitiva suerte de contar con un alcalde pues que ha hecho una apuesta por hacer una inversión para que yo pueda pagar a mis letrados en la prestación de ese servicio, que es el único destino que tiene la subvención del Ayuntamiento de Tarrasa, pagar a los letrados y punto, es decir, factura de letrado y percepción por parte del Colegio de Abogados de ese importe. Quiero decir que no hay ninguna gestión para el colegio ni nada de eso, ¿verdad? Y empezamos a funcionar en enero de 2002. Ese modelo rápidamente en Cataluña es observado por el actual conseller de Justícia, consejero de Justicia de Cataluña, el cual antes de hacer su comparecencia en el Parlamento de presentación, cuando asume el cargo, pues me llama, yo no lo conocía de nada, y me comenta pues que para él en su mandato va a ser una prioridad el tema de la vivienda. Yo reacio a la confianza en los últimos años con los poderes públicos, todos, pues doy una cierta credibilidad, pero efectivamente él cuando hace su comparecencia y está grabada en la página web del Parlamento de Cataluña dice como segunda o tercera prioridad que los desahucios tienen que tener un trato de primera línea y un trato lo más humano posible por parte de los poderes públicos. Cita el modelo del Colegio de Abogados de Tarrasa y entonces me empiezo a creer que efectivamente el Gobierno de la Generalitat va a hacer una apuesta decente para este problema. A fecha de hoy les puedo decir que después de muchísimos problemas de entendimiento con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad,
pasar ese protagonismo al de justicia, sin dejar de banda las aportaciones que hacen las 4 diputaciones de Cataluña y poniendo como protagonistas a los 14 colegios de abogados de Cataluña, pues se está a punto de firmar un convenio de colaboración con el Departamento de Justicia que dé servicio a toda Cataluña. Y empiezo ya con mi decepción. Mi decepción es no poder hacer lo mismo con toda España. Cuando nosotros montamos nuestra oficina, nuestro presidente Carlos Carricer, dijo: oye, Miguel, eso hay que montarlo en toda España. Pues claro, faltaría más. Y hemos hecho pues como 4 reuniones con el Ministerio de Economía. La respuesta es nula, ahora se lo explicaré a todos ustedes, ¿no? Y uno piensa que ¿por qué deben de haber diferencias entre un gallego y un andaluz, o entre un vasco y un extremeño, o entre un catalán y un cartaginés, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Eso lo hemos intentado vender a través de un convencimiento pleno de que el servicio es no bueno, sino buenísimo, y ahora se lo explicaré desde la perspectiva económica, pero cuando arrancaba esos aplausos Pepe Muelas haciendo una pequeña pulla a la banca, se quedaba corto. Y aparte de las 4 reuniones que he tenido con el Ministerio de Economía, 2 de ellas con el secretario general Miguel Tembouri, apreciabas desde un primer momento que el lobby de la banca, señores, es un lobby poderosísimo, pero poderosísimo. Y me lo acabo de verificar cuando fui a visitar al presidente de la Asociación de Banca Española para explicarle nuestro servicio, que despidió la reunión diciendo: Miquel, tu idea es impresionante, brutal, necesaria, pero solo se hará si nosotros queremos. Y yo os prometo, ayer lo decía en Albacete, que es, desde que soy decano, llevo 7 años, me falta solo 1 para acabar, la vez que teniendo delante pues, la institución, ¿no?, que siempre, sobre todo cuando empiezas, tienes un cierto pánico, ¿no?, pues me temblaron las piernas, os lo juro, porque pensé, este tío, este es un cacique de mucho cuidado, esto es impresionante, esto es de hace 2 siglos lo que me está diciendo este tío, ¿no? No, y le dije: Miguel, si era Miguel como yo, broma esto, ¿no? Pero con una seguridad que hizo que aún me temblasen más las piernas, ¿no? Bueno, pues lo que dijo ese señor es cierto, y lo he visto con las reuniones que hemos hecho con el Ministerio de Economía, que es quien lleva en principio este tema de los deudores hipotecarios. Pienso que lo lleva Economía en un acto de cobardía más del Ministerio de Justicia, porque esto es un tema de justicia, que debería estar en justicia, y que no entiendo por qué un tema cuyo problema fundamental está en los juzgados, que son los que echan fuera a las personas y con los que les dejan sin su vivienda, no sé por qué tiene que estar Economía, ¿no? Pero bueno, claro, yo supongo que si en el programa electoral de un ministro que se quiere cargar las tasas, la planta judicial y además rescatar una ley, por ejemplo, del aborto, pues que será prácticamente la única que introduzca los supuestos que se pretenden introducir, naturalmente, si encima le metemos la carga del tema de las hipotecas, pues apaga la vela. De momento, el otro día, en encuestas del CIS, no era el ministro peor valorado, que era Wert y Montoro, era el tercero. Supongo que si este tema también lo llevase él, sería primero destacado. Total, que nada, no hay respuesta por parte del Gobierno central. Hubo un momento en el cual vimos desde la abogacía española un atisbo de esperanza. La defensora del pueblo, no la actual, la que estaba antes que ella, la señora María Luisa Cava de Llanos. Esta señora nos ayudó y mucho. Se implicó mucho en nuestro proyecto, nos dio fórmulas, caminos para poder entrar en el Gobierno, consejos para poder convencerles. Recuerdo que fueron fundamentalmente 2, que es: Miguel, esto va a triunfar si la respuesta es rápida, inmediata y barata. Bueno, lo entendí y yo cogí a mis letrados de Tarrasa y algunos ya que habían en Manresa, luego Mataró, porque empezamos a hacer bastantes oficinas. Chicos, rápido y barato. De tal manera que cuando tuvimos ya datos en el primer semestre de actuación, nos dimos cuenta que los asuntos se resolvían con 3 variables.
Una primera, la más importante. Un 68% de los asuntos se solucionaban con respuestas favorables para los deudores, aceptadas por ellos, aconsejadas por nuestros letrados, pero favorables. 68%. Mucha refinanciación, mucha carencia, la refinanciación incluso con mejoras cuando se hacía la renovación hipotecaria, y en el primer semestre un 13% de daciones en pago. Primer semestre en el cual la dación en pago, cuando la proponías a un banco, vamos, te rompían la cabeza, porque era una solución que en aquel momento se antojaba para los bancos como imposible. El tema está cambiando, luego os lo explicaré, pero unos resultados muy favorables, insisto, casi 7 de cada 10 asuntos se arreglaban y, por tanto, y esto había que decirlo, señor Gallardón, esos asuntos no llegan al juzgado, porque la oficina que sin duda creará Pepe en breve en Cartagena, lo que ha de pretender es asesorar a esas familias que deben un recibo, una amortización mensual, que ya están viendo que no van a poder pagar el segundo, pero que no pueden acudir a nosotros con la losa del tercero, porque el tercero ya es juzgado directo. Y, por tanto, debemos de tener un tiempo prudencial de actuación para que nuestros letrados puedan hacer esa labor de intermediación con carácter cautelar. Cuando el asunto está en el juzgado, ya estamos los abogados de turno de oficio. Abogados que, a través del correspondiente módulo de oposición a la ejecución hipotecaria, en el que además ahora ya podremos alegar las cláusulas abusivas, pues también tendríamos que hacer, por un tema de justicia social, esa labor de intermediación con el banco e intentar pactar el tema de alguna de las maneras que luego hablaremos, y así intentar que ese procedimiento judicial pues se cierre, se archive por un acuerdo entre las partes. Segundo dato, el coste que tenía este procedimiento, haciendo una simple división de los casos que tuvimos y de la subvención que recibimos por parte del Ayuntamiento, fue de 198 euros por caso. 198. Mire, la interposición de la demanda por parte de un banco implica el mandamiento en el registro de la propiedad, 700, 800 euros, más o menos. Los aranceles del procurador, en función de la cuantía, probablemente 1.000 euros. Los honorarios del letrado, esté en nómina o sea externo, una parte importante, y la tasa. Vamos a poner 4.000 euros. El coste medio de todo procedimiento judicial, según dijo Gallardón, nada más entrar cuando ya nos decía, ojo, que voy a regir mi ministerio con criterios economicistas y no de tutela judicial. Lo primero que hizo en la primera semana, ustedes recordarán dos cosas. Una, aquella atrocidad que quería abrir los juzgados en agosto y tal, y por las tardes y por las noches y todo aquello que dijo. Y otra, que dijo que cada procedimiento tenía un coste medio de 3.000 euros. Me lo creo, 3.000 euros. Ya que has dado tú el dato, me lo creo. 4 o 5.000 euros de la banca, 3.000 euros del juzgado, 7.000 euros. Frente a esos 7.000 euros que se mueven para poner el procedimiento en el juzgado, 198 euros. Ahí están los datos, están en páginas web. Quiero decir que yo este dato lo voy dando por toda España. A alguien del ministerio me llama, eso no puede ser. Bueno, pues no puede ser, pues venga usted y me dice que no puede ser, ¿no? Son datos que son axiomas, es decir, no admiten prueba en contrario. Eso es así. Y pese a ser así, no hay una respuesta. Y la rapidez que me pedía la defensora del pueblo. 2 horas. 2 horas. Distribuidas en media hora de atención a esa familia, una media hora que viene precedida de un trabajo previo de los servicios sociales de los ayuntamientos, por cierto, fundamental labor, porque nos llega a nosotros ya el expediente cribado en muchos aspectos, con la documentación que nosotros tenemos protocolizada que necesitamos, pero cribado sobre todo porque este servicio, que es gratuito para los ciudadanos, es un servicio que se tiene que regir por los criterios de la justicia gratuita. Es decir, lo que no podemos es prestar un servicio gratuito a alguien que pueda pagar a un letrado. Y ahí son dos cosas, un tema de justicia material puro y duro y otro tema
nosotros somos también decanos de nuestros colegiados, por supuesto, y más allá de la función social, lo que tampoco queremos es quitarle trabajo a nuestros compañeros, como es normal, ¿eh? Por tanto, criterios de justicia gratuita, los trabajadores sociales del ayuntamiento son los que los delimitan, ellos conocen perfectamente los ingresos que tiene la familia, toda la unidad, hijos, no hijos, dependencias, no mayores, hipoteca, alquiler, lo que sea, y ellos nos hacen esa depuración y, por tanto, esa primera media hora de trabajo ya es muy efectiva. ¿En qué consiste esa media hora? En una diagnosis, un diagnóstico, pues de la solvencia presente y futura de esa familia, para poder enfocar después la negociación hacia una banda o hacia otra. No es lo mismo el yesero que hablábamos antes, que llegó a cobrar 4 o 5 mil euros al mes, sin tener ni el graduado escolar, y su esposa, que hemos dicho que como había mucha pasta y mucho movimiento, tenía 5 casas de gente con dinero y se sacaba también 2.000 euros, no es lo mismo esta familia, que ahora es carne de dación en pago, no tiene otra opción que un aparejador, que ahora no tiene trabajo porque ahora no construye ni Dios, pero que es de prever que a la vuelta de 3 o 4 años, cuando esta crisis que nos anuncian que empieza a rebajarse, pues realmente hayamos salido con una cierta consistencia, un graduado o un licenciado medio es de prever pues que tenga trabajo. Y además su mujer resulta que es pues una profesora, pues que ahora no tenía plaza, pero que la va a tener más tarde, más temprano, o hará clases en una escuela privada. Esa familia pues probablemente se puede reenfocar a una refinanciación con una carencia a la cual pague intereses nada más y pocos, o incluso algunas que hemos conseguido sin pagar nada, y después novar esas condiciones, alargar, si se puede y la edad lo permite, esa hipoteca, y luego ver lo que pasa de aquí esos 3 o 4 años, ¿no? Luego, para realizar esa labor de intermediación, los abogados nunca han utilizado más de 1 hora y media. ¿Qué es la intermediación? Pues el abogado de su despacho envía un correo al director territorial, que es quien tiene la facultad de decir si aprueba o no esa operación. Ahí la labor de la oficina, importantísima, es la de tener unos canales de comunicación que superen a esos directores de oficina que no tienen capacidad para decir sí o no, y ahora ya con nuestra experiencia lo que tenemos son convenios y sabemos que, por ejemplo, en Barcelona está responsable tal y tal, 2, punto. En Lérida, 1, en Girona, otro, y en Tarragona, otro, de cada una de las entidades, lo cual hace que los letrados se pongan en contacto con ellos y, bueno, pues en cuestión de eso, de 1 hora, 2 correos, 3 correos, una reunión, sale perfectamente el acuerdo, o no sale, ¿eh? Eso era el consejo, la vía que nos abría la antigua defensora del pueblo. Tuvimos la mala suerte de un cambio en el cual entró doña Soledad Becerril, y doña Soledad, cuando nos recibió, nos dejó bien claro que su sensibilidad iba por otro lado, el de garantizar la seguridad jurídica al sistema financiero, ¿eh? Y que desde luego lo que nosotros pedíamos era una aberración y que ya no lo veía bien, pues porque entendía que se quebraba pues ese sistema que yo les decía a ustedes financiero, que es el más seguro, el más transparente de toda Europa, que tal y que cual y que toma, que gira. Estupendo. Se nos cerró la puerta esa de utilizar al defensor del pueblo y hemos seguido haciendo lo que hemos podido. Miren, yo les voy a hacer una pequeña... Hablaré 15 minutos más y les prometo que ya les dejo tranquilos. Un pequeño análisis más que jurídico, politológico, desde la perspectiva de lo que para mí debería de haber sido una política pública, esta sí, que piramidal, aquí acepto la jerarquía, hecha desde el gobierno español, para dar cabida, como he dicho antes, a todos los españoles. Para hacerles ese análisis les voy a situar 4 datos de política pública. Lo primero, cuando entra este problema de los desahucios en la agenda pública, ¿eh? Hay diversos focos que van confluyendo y que van haciendo que la concienciación de la sociedad, incluso de la política, pues lo tomen en consideración. Desde la academia
Sergio Nassarre empieza a hacer conferencias por toda España advirtiendo en el año 2007, por tanto antes del estallido de la burbuja, muy cerca ya, que eso va a pasar, y lo dice, lo vaticina, sucede. Hay un magistrado que ha hecho más bolos que los Beatles, que es Fernández Feijóo, por toda España. Es el magistrado que plantea la cuestión al Tribunal de Luxemburgo, que da pie después a la sentencia de marzo de 2013 de Luxemburgo, que da pie después a la Ley 1/2013. Fernández Feijóo está alertando de las cuestiones a las cuales hacía referencia el decano cuando decía, nos alertaba de la injusticia de responder de por vida de una deuda, de responder de por vida de una deuda. En el año, me parece que 212 a.C., la Constitución de Caracara se cargó la esclavitud por deudas, a través de una ley anexa que se llamaba la Lex Poeteria Papira de Nexis, ¿te acuerdas? Y uno piensa, no señor, si realmente nuestro sistema, tal y como decía el decano, es de una auténtica esclavitud. Hay una actuación política clave, que es una interpelación del diputado Coscubiela, Izquierda Unida, que pone patas arriba en febrero de 2012 el Congreso, y que en lo que después veremos que se llama una política papelera, es decir, de desecho del Gobierno, genera la primera respuesta. Veo que esto se me está poniendo delicado y genera el Código de Buenas Costumbres o Prácticas, ese de abril de 2012, que es un engaño y un insulto de inteligencia, porque tanto por criterios de renta como por criterios de valor de la finca deja afuera al 97% de la gente que puede necesitar de ese instrumento legal. Hombre, es que si la localidad es de 180.000 habitantes, ¿qué es el caso? No. Eso es Albacete. ¿Aquí cuánto hay? 230.000. 230.000 habitantes, el piso no puede tener un valor por encima de 150.000 euros. Yo no sé aquí, pero en Tarrasa, que tiene 220.000 habitantes, un piso en la época chunga, por 150.000 euros, no había ni un váter. Es decir, los pisos costaban en Tarrasa un coste medio de 300.000 euros. Y si tenía una terraza, 350. Y si era un dúplex, 400. ¿Cómo dices que 150.000 euros es el límite? Por tanto, primer recorte con el tema del valor de la vivienda, un auténtico insulto. Lo de que no pueda trabajar un miembro de la unidad familiar ni tan siquiera un fin de semana de camarero, segundo insulto. Por tanto, Código de Buenas Prácticas no sirve para nada. Su readaptación en el Real Decreto de 15 de noviembre no sirve para nada. Pero bueno, la interpelación de Coscubiela da algún primer resultado. Luego hay una labor importantísima de concienciación, que compartiendo o no compartiendo los mecanismos, tiene que ser reconocida como tal, que es la que se hace por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca. Me parece que por aquí se llama plataforma Stop Desahucios, que es lo mismo. La concienciación de esta organización es clave, y es clave, insisto, nos gusten o no los mecanismos que utilizan, es clave, por ejemplo, hasta el punto que llega a conseguir que una iniciativa legislativa popular llegue al Congreso de los Diputados, y pese a que el señor Alonso, que es el portavoz del Gobierno, diga a mediodía que no va a ser aceptada a trámite, ustedes recordarán que ese día, a mediodía, se suicidaron 3 personas. Un matrimonio en Calviá de señoras mayores, Calviá, Mallorca, y un señor en Basauri. Esos suicidios hacen que se admita a trámite esa ILP, si bien después no sirvió absolutamente para nada, ¿no? Pero bueno, se admitió a trámite. Hay un elemento clave para la inserción en la agenda pública de este asunto, que es que, ya que no hago caso a la sociedad civil española, a todo lo que me reclama la Academia, la Judicatura, tengo que hacer caso al Tribunal de Luxemburgo. Y efectivamente esa cuestión que plantea un abogado de nombre Dionisio y que eleva a Luxemburgo el magistrado Fernández Feijóo, acaba diciendo lo que ya llevábamos toda la curia de letrados civilistas españoles diciendo desde hace 4 o 5 años. Mira, ¿cómo usted me aboca a mí a que no me pueda oponer
en el proceso de oposición a la ejecución hipotecaria con mis cláusulas abusivas, que las veo que están clarísimas, y me obliga a ir a un declarativo, cuya sentencia va a salir al cabo de 1 año y medio después de haber perdido la vivienda. Bueno, pues pese, insisto, a que las cátedras, pese a que los jueces, a que los magistrados incluso ya estaban haciendo sentencias interpretativas, tiene que ser el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo el que ponga patas arriba a nuestro sistema, diciendo que es un sistema ineficaz. Ineficaz porque la respuesta no se da en unidad de pleito y porque las respuestas sobre las cláusulas abusivas, que incluso podrían determinar hasta una nulidad, algunos dicen que total, del contrato, se va a ver en un proceso que va a tardar 1 año en darme la respuesta. Ese es el momento clarísimo y importante en este proceso. Da pie a la Ley 1/2013, que no deja de tener otro engañabobos, que es, ustedes recordarán, aquel mes extraordinario que nos dieron para hacer la oposición a los procedimientos que ya estaban iniciados de ejecución. Pero claro, porque es un engañabobos. ¿Quién lee el BOE? Si en España a lo mejor lee los periódicos, salvando los deportivos, los periódicos importantes, los leen, no lo sé, un 15 o un 20% de los españoles, ¿alguien puede pensar que el BOE lo lea alguien más de un 1 o un 2%? Pues se nos emplaza a ese mes a través del BOE. El emplazamiento, comillas, es a través del BOE. Ahí la abogacía sí que hizo algo proactivo, que fue, pues, a través de los medios de comunicación, salir en televisiones, en prensa, en donde hiciera falta, para decir, señores, es un mes, ya han pasado 2 o 3 días y tienen que ir al abogado, y el abogado no lo va a hacer en 2 minutos, es decir, se lo tendrá que mirar, estudiar y redactar, ¿no? Y no nos ha llegado la sensación de que se hayan producido injusticias, es decir, de que haya habido gente que haya perdido esa posibilidad legal de poder plantear esas cláusulas abusivas. Algunos han habido, pero bueno, no podamos decir que haya sido un problema grandioso, pero porque nosotros hicimos una labor de despliegue de medios por toda España importantísima, incluso en TV1. Por cierto, en TV1 fui yo. Cuando yo iba a explicar simplemente esto, no iba a decir nada ni de la banca, ni del gobierno, ni de eso, y les quiero explicar, para que ustedes vayan viendo cómo se cuece el pescado, que a mí me recibían a las 4 de la tarde en una cosa que tiene que durar 5 minutos. Señores, hay un mes de tiempo, quien tenga un procedimiento en el juzgado de ejecución hipotecaria, vaya al abogado zumbando ahora mismo, y ahí se acababa mi intervención. Pues cuando llegué a Top España, se llama, no sé cómo se llama, bueno, la televisión española, sin ningún tipo de aviso al Consejo General de la Abogacía Española, tenía como interlocutor enfrente al presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Y lo que yo pretendía que fuese simplemente un aviso, acabó siendo, pues, un discurso por parte de él, que yo tuve que rebatir, de lo bonito que era nuestro sistema, ¿no? ¿Qué quiero decirles? Cuidadín con la libertad y con las libertades, hasta el punto de que te llamen para que digas una cosa, hasta el punto para que te pasen un correo electrónico diciendo vas a estar tú solo con la presentadora que te va a hacer 3 preguntas, hasta el punto de que vayas allí, te ofrezcan un café, y hasta el punto de que cuando entras en el plató, veas a un señor y digas, ¿quién es? Ah, no le hemos dicho nada, es que viene para equilibrar. Eso me ha pasado a mí, no digo más, E insisto, no me vean como persona ni de izquierdas ni de derechas, véanme como una persona que defiende los derechos de cualquier español, conservador, progresista o como sea. Me pareció un insulto impresionante, de verdad, que pudieran pensar que se iba a hacer un intento, pues de, no lo sé, de pegar caña, hablando en plata, a las políticas que están haciendo, pues, nuestros gobernantes en la actualidad, que no era ni mucho menos mi intención. Ahí queda dicho. Bueno, vamos a ver. Ha habido también, y hay que reconocerlo, un peso importante, aparte de los actores que les he ido diciendo, que han hecho que el tema, pues, se vaya insertando en la agenda pública, un papel importante del Poder Judicial. El Poder Judicial ha sido valiente. Cuidado, Desde el auto de Arrecife declarando la nulidad de una hipoteca con todo el morro del mundo y con probablemente poca sostenibilidad jurídica,
Ha habido muchos jueces en Navarra, en Barcelona, que han sido muy valientes en ir más allá, antes de la sentencia, de una interpretación puramente rigurosa de la ley, y han habido sentencias y autos, pues, entre comillas, despachando justicia material y equidad, ¿eh? Por tanto, es justo que a esos jueces que a veces no tratan bien y a veces no tan bien, les reconozcamos hoy pues que en este tema han habido muchos jueces valientes que han empezado incluso a hacer truntullar, no me sale la palabra en castellano, el sistema con resoluciones valientes, con resoluciones muy valientes, ¿eh? Dos reflexiones también desde la perspectiva de la política pública y que pues les explicarán a ustedes lo que es mi desazón, ¿no?, con la respuesta que estamos obteniendo. Hay dos cosas que se llaman en política pública modelo de decisión y escenario de decisión. El modelo de decisión puede ser de racionalidad absoluta, que es cuando se pretende, no les voy a pegar un coñazo, ¿verdad que no?, cuando se pretende equilibrar el peso de los beneficios con el peso de los costes, cuando la Generalitat crea Ofideuta, dice el coste de este servicio, me cueste lo que me cueste, va a ser inferior al beneficio que van a obtener los ciudadanos, por tanto lo pongo en marcha, y primero lo hacen ellos solos, cerrados en sí mismos, sin la permisión de que intervenga ningún actor social, ni abogados, nadie, ni trabajadores sociales, ni nadie. De racionalidad limitada, que es cuando se permite la inserción en ese proyecto público de alguna idea de la sociedad civil, y los modelos incrementalistas, que son precisamente los que dicen, señores, nosotros somos la administración, tenemos este problema y queremos solucionarlo. Y vienen y nos buscan. Ustedes tienen experiencia. ¿Cómo lo hacemos? La Generalitat, pionera, empieza siendo de racionalidad absoluta, pasa a limitada con nosotros y acaba siendo del todo incrementalista y dice, aquí tienes el problema de los desahucios, soluciónamelo. Pero sea así. Es el paradigma para la abogacía, para la función social de la abogacía, poder trabajar así. En ese sentido, y salvando todas las distancias que hay en la actualidad entre Cataluña y España, da gusto trabajar allí ahora en Cataluña, porque realmente tener a tú, entre comillas, ministro de Justicia, que te plantea que tú le soluciones el problema de esa manera, dista tanto de lo que está haciendo Ruiz Gallardón, que no escucha a nadie, pues que francamente tenemos muchas cosas de las que aprender todos. Acaba siendo ese modelo incrementalista. El modelo de la Administración Central es totalmente papelera, se llama así en los manuales de ciencia política, y papelera quiere decir que yo me aíslo en mi burbuja y aquí no entra ni Cristo. Yo voy a decidir cómo tiene que ser esta política pública, cuándo tiene que darse esta política pública, y si yo considero que no es necesaria, porque a mí el tema de los problemas sociales no me importa en exceso, pues no va a haber ninguna política pública social, porque yo no quiero. La administración local nos llama inicialmente también a nosotros en Cataluña, pero estoy ahora pensando, por ejemplo, en Jerez de la Frontera, en Almería, en Granada, y también crean ese servicio cuando ven que es un servicio necesario, llamando a los colegios de abogados. El decano de Jerez tuvo la suerte de tener un alcalde también, pues, pro política social, y ha creado una oficina. O el presidente de la Diputación de Granada también se dio cuenta que su provincia pues tenía que tener ese servicio solucionado, llamó al decano del Colegio de Abogados, o se llamaron ambos, de Granada, y existe el servicio. Es lo mismo con la Diputación de Almería, Jaén, algo en Málaga. Por tanto, modelos decisorios incrementalistas. Yo tengo mis límites como administración, yo necesito en este caso la abogacía, en otra cosa sería otro colectivo, la llamo y le digo, solucióname esto. Esa línea de colaboración es estupenda, a nosotros nos da sentido, a la abogacía institucional nos da sentido trabajar, da sentido a los decanatos, da sentido a las juntas de gobierno, da sentido a los consejos generales de la abogacía.
El escenario decisional es de tres posibilidades. El sustantivo, que es el puramente técnico, el que se basa en realizar estas labores pues desde la perspectiva, por ejemplo, en este caso, propiamente las técnicas de negociación y el conocimiento de la legislación hipotecaria y sustantiva aplicable al caso. Los partisanos, que son aquellos que están basados en la ideología, imaginemos un gobierno de un ayuntamiento de Izquierda Unida, es muy probable que llame rapidísimamente al decano de su colegio de abogados para crear este servicio, porque en su ideología esencialmente están las políticas sociales, ¿eh? Ese sería un impulso partisano, puramente ideológico, ¿no? Y luego está el de alternativa cero, que el de alternativa cero o nula alternativa es el que, en este caso, pues un poco en la línea de lo que era el modelo papelera, tenemos con el gobierno español, que sencillamente no me interesa para nada. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿eh? Modelos de interés, comunidades autónomas algunas, diputaciones algunas, ayuntamientos bastantes, los colegios de abogados, por supuesto, los que más, interés nulo, decepción mía, por parte del gobierno central. Vamos a ver, la idea de esta aula de derechos humanos no es una idea, se lo he dicho antes, técnica, no venimos a las lecciones de derecho, no vamos a hablar de las últimas sentencias del Supremo, de las audiencias, no es la idea. La idea es sensibilizar a nuestro colectivo de la necesidad de que a día de hoy tengamos esa sensación de necesidad social, esa sensación de que la función de los abogados no es nada más ganar nuestros recursos en nuestros despachos, por supuesto legítima, como cualquier trabajo, para pagar nuestras hipotecas, para pagar nuestros gastos, sino que todo abogado tiene también que tener muy presente que ha venido a este mundo para ayudar en el campo ilimitado de los derechos humanos a las personas que tienen esos problemas. Y como uno ya sabe que el decano Muelas no es que esté sensibilizado, sino que no para de buscar fórmulas, de entrar en las administraciones, pues para poder conseguir los mínimos medios para poder tener aquí 5 o 6 letrados de vosotros que puedan prestar este servicio, pues la idea es no tan solo sensibilizar a los decanos, sino sobre todo sensibilizaros a vosotros. Ayer yo cenaba con Pepe y tiene una visión, la conoceréis mucho más que yo, ¿no? Porque le aguantáis día a día, pero tiene una visión de la abogacía proactiva. Y lo que dice, aunque a veces lo dice chillando, gritando, pues he de decir que casi siempre es verdad. Alguna vez la caga, pero casi siempre es verdad. Una abogacía proactiva, es decir, nosotros ahora no podemos ser ni ciegos ni sordos con lo que está pasando. Y vuelvo a insistir, soy consciente de la tendencia ideológica de la provincia de Murcia. Y la respeto como cualquier otra. Pero de verdad que más allá de seguidores de una ideología u otra, como abogados tenemos que estar viendo la fractura que se está produciendo en el Estado de Derecho. Es que es brutal, es que es muy fuerte. ¿Sabéis cuándo nos daremos cuenta de lo que está pasando con las tasas, la T, del amigo Pepe en Twitter, y cuando realmente nos daremos cuenta de lo que puede llegar a pasar si hacen que todos los ciudadanos de la provincia de Murcia tengan que ir a Murcia a realizar sus cuestiones judiciales, a defender sus derechos? De aquí unos cuantos años, cuando estudiemos la historia, cuando seamos capaces de ver la aberración que eso ha supuesto para el progreso de la sociedad, y los efectos que ha tenido. Y ahora que estamos metidos en el ajo, uno se inventa una T en Twitter, otro hace un artículo en el diario, otro hace no sé qué, un día vas aquí, vas allá, en la radio, pero la sociedad, no sé por qué razón, no le damos la importancia que realmente tiene. Y el Estado de Derecho, que no es solo la Constitución, está totalmente enfermo de muerte si seguimos por ahí.
si seguimos por ahí. Yo creo que hay dos derechos fundamentales, por encima de todos los derechos fundamentales, de esos que dan pie al recurso de amparo. Es, por supuesto, el derecho a la vida, por supuestísimo, ese que nadie lo pueda comparar, ni tampoco digamos nosotros que salvar un juicio es lo mismo que salvar una vida, no. Nosotros somos los segundos, y ya tiene valor, que es defender a la gente y que todo el mundo pueda acceder a la justicia. Y eso no está pasando. Y eso es, la consecuencia es quiebra también del estado del bienestar, porque la tutela judicial efectiva es una o uno de los patrimonios del estado del bienestar. No solo es poder acudir a un hospital, no solo es tener derecho a unas recetas farmacéuticas gratuitas, es todo eso. Por tanto, yo quisiera haceros llegar desde la perspectiva de los desahucios, permitidme que me permita el lujo de llegar a algo más grave, que es que no se nos puede tratar así a los españoles, a ninguno, ni al rico, ni al pobre, ni al mediano. No se nos puede permitir y queremos concienciaros de que realmente lo que está pasando es grave y lo tenemos que ver ahora para poder hacer cosas, para que no se quede uno solo ni en Twitter, ni en un diario, ni en la radio, ni en la televisión. No, yo votaré quien tenga que votar, si tampoco hay tantas opciones, pero tenemos que saber esto. Tenemos que saber esto. Cuando Pepe Muela se inventa el si no quitas la tasa no te voto, pues tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Y a uno, que en esto de las nuevas tecnologías es bastante corto, tonto diría yo, que soy yo, me cuesta entenderlo, eso del Twitter, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero tiene más razón que un santo. No se puede dar apoyo a quien está quebrando el Estado de Derecho. Y por tanto, yo venía a hablar de desahucios y acabo hablando de las tasas y de todo eso, y acabo ya. Pero ellos tienen que preguntar, ¿eh? Exacto, acabo ya y cuando ustedes quieran, pues me preguntan lo que quieran. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, sois vosotros. ¿Nada? Viva. ¿La solución a los avalistas de la deuda hipotecaria, de los deudores hipotecarios, que haya conseguido la oficina de intermediación? Sí. ¿Cuál? Mira, vamos a ver, ¿qué tiene de bueno la oficina de intermediación hipotecaria? Y contra más pasa el tiempo, más. Lo que pasa es que, cuidado, el ciclo tiene fecha de caducidad por dos razones evidentes, ya hemos hablado antes. No le dan una hipoteca ya a nadie, eso uno, y dos, más tarde o más temprano, y en mayor o en menor medida, el problema económico se va a solucionar, más o menos. Todas las crisis se han solucionado, hemos de esperar que esta también se solucione. Pero, ¿qué pasa con las entidades bancarias? Las entidades bancarias empezaron muy fuertes con nosotros en 2012, porque pensaban realmente que el bien que tenían en garantía les solucionaba el problema. Cuando se da la circunstancia de que empiezan a ver que con ese bien lo que hacen es cubrir la mitad de lo que se les debe, por hecho de la bajada impresionante del valor de las fincas, el banco ya no es tan poderoso como se cree. Aunque a nosotros siempre nos da esa sensación, el sistema ahora ya no les da ninguna garantía. El sistema era garantista en tanto en cuanto había una revalorización anual de las viviendas. Poquito, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, daba igual. Pero mientras eso sucedía, el tema a ellos les funcionaba bien, por eso se atrevían a dar un 100 y pico % y darte un préstamo después personal, porque sabían que esa vivienda cada vez valía más. Ahora cada vez vale menos. Y por ejemplo, yo no sé aquí, pero en Cataluña siguen bajando. Si vosotros os vais a la página web de Servia Habitat o de Solvia, las inmobiliarias de Caixa y de Banco de Sabadell, veréis que hay viviendas, por ejemplo, en el centro de Tarrasa, ciudad de unos habitantes parecidos a vosotros, es decir, 220.000 habitantes, cerca de Barcelona, por tanto, centro de una gran ciudad, vamos a decir, de negocios y demás. Hay pisos en el centro que tenían un coste hace 7 años de 200.000 euros que ahora no se venden ni por 40.000. ¿A dónde voy? Al hilo de tu pregunta. La situación negociadora del banco empieza a ser más débil. Con lo cual, a mí me consta, por las estadísticas que he mirado en nuestra oficina, yo no estoy en la oficina, yo leo reportes de información, me consta que se han conseguido sacar a avalistas
en negociaciones, sobre todo a padres. Es decir, se ha podido incluso meter elementos de humanidad de negociación, pues con el típico matrimonio que era avalado por el padre de uno o del otro y que esos padres tienen 82 años o 79. Se ha conseguido, siempre por la vía de la negociación, e insisto, siempre con criterios de intervención nuestra cautelares. Cuando creéis vuestra oficina tenéis que vender y revender que queremos ayudar a la gente antes del proceso judicial, ¿no? Ahora me dices, ¿cómo? Negocialmente, es decir, no hay ningún instrumento legal para conseguirlo, pero se ha llegado a conseguir, Hombre, yo quiero una dación en pago. La dación en pago no te la puedo dar porque no tenemos instrucciones, tal cual. Pues quítame a los abuelos. Se ha conseguido. No deja de ser como una dación en pago también. Cuidado, quito una garantía. Por allí. Sí, buenos días. Aunque es un poco personal, pero yo creo que hay que personalizar la mejor y la peor entidad para negociar así en la experiencia. Pues a lo mejor Sabadell muy mal y Santander muy bien. No. Santander, el amigo Botín empezó muy duro. Santander, hostia, los primeros 3-4 meses era una pasada. Ellos se habían adherido al Código de Buenas Prácticas y se pensaban que con esa adhesión eran los mejores del mundo. Ahora Santander está bien. Ahora las que para nosotros son unas muy malas experiencias son estas plataformas virtuales, informáticas, que no hay personas con las que hablar o que cuesta mucho encontrar una persona. Esas son las que ofrecen más dificultad. Pero yo ahora te diría que están todas muy similares. Los grandes grupos, Santander, BBV, Sabadell, La Caixa, están dando respuestas muy similares. Y te diría que son más bestias para negociar, pues posiblemente estos bancos que son actualmente el conjunto de fusiones de antiguas cajas, ¿no? Y que acaban de fusionarse hace bien poco y que además pues las personas con capacidades directivas pues acaban de aterrizar. Ahí también encontramos dificultades e incluso una cierta dureza. Pero los grandes, desde la plataforma de actuación que ya tenemos nosotros, no estamos teniendo problemas. Bankinter quizás es un poco... Sí, quería preguntarte a efectos prácticos, es decir, lo de la oficina, pues bueno, será que se pueda. Pero a efectos prácticos, que yo creo que es lo que nos pasa a la mayoría de los compañeros, nos están llegando procedimientos de ejecución hipotecaria por un oficio y estamos tratando de darle respuesta. Entonces, ahora mismo en los juzgados y tal. Entonces, yo el asunto que te pregunto es, no sé si existe en las fundaciones de la abogacía, las oficinas de intermediación, si existe un material a disposición de los letrados, material jurídico que podamos tirar de él. Por ejemplo, yo en otras páginas de algunas de las organizaciones que tú has dicho, de la plataforma de afectados de la hipoteca, pues, por ejemplo, hay un material interesantísimo a disposición gratuita, de sentencia, de formulario. Existe, claro, yo sinceramente, si está la Fundación Abogacía Española por medio, o digamos, están los de mi gremio, prefiero tirar de los de mi gremio. ¿Existe eso? ¿Existe pensamiento de hacer algo de eso? Mira, hay links en algunas páginas web de colegios que ya están haciéndolo, pues muchísima información. Lo que sucede es que tiene razón en que debería de estar en la página web del Consejo General de la Abogacía Española, ¿no? Lo hemos hablado ya y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que eso requiere, para hacerlo bien, y ahí es donde a veces no es fácil, por desgracia, autocrítica a nosotros mismos, pues que tienes que ir chupando información de todos los colegios, ¿no? Y hay quien te envía la información comprometiéndose a hacerlo pues cada 10 días o 15 días, y hay quien tienes que pedírselo 24 veces seguidas, ¿no? Pero vamos a conseguirlo, y de forma rápida, porque eso es imprescindible para que todos los letrados puedan tener como mínimo esa información que, como bien dices, en la página web de la plataforma de afectos claudica sí que está. Claro, además es que, es decir, me parece que debería existir una información en doble sentido. Por un lado, los procedimientos que ya están judiciales, que están ahí, que sabemos lo que son, pero hay que hacer algo. Y por otro lado, todo esto de tema de intermediación, pues hay claves que si ya lleváis colegio, oficinas de intermediación, 2 años, 3 años funcionando, ya sabéis lo que sí funciona y lo que no. Es decir, pues quizás Totalmente de acuerdo. facilitarnos un poco la labor, que para eso Un soporte propiamente jurídico sustantivo y un soporte de las experiencias.
Me parece perfecto. Llevas toda la razón, Toda la razón del y mundo. la verdad es que sí que hemos elaborado documentos que han salido de alguna de las oficinas para presentar ante el juzgado para que se declare nulo, no sé qué, pero no se ha sistematizado, no existe inventariado y No. esa carencia sí que... Se han hecho impulsos, es decir, han habido ante momentos determinados impulsos para pedir suspensiones judiciales, por ejemplo, cuando sabíamos que estaba a punto de resolver la sentencia de Luxemburgo, aduciendo a esa posible sentencia. Se pasaron formularios, algunos los hemos hecho con coautoría con la plataforma de afectados por la hipoteca y sus servicios letrados, pero ese, ¿cómo se llama? ¿Banner o blog o lo que sea? Bueno, ese espacio en la web que debería estar con toda la información, no lo tenemos y lo tenemos que tener. Tienes toda la razón del mundo. ¿Tenéis algún tema también respecto a la cláusula suelo? Sí, claro. Claro. Ah, pues mira, pues entidades que te dicen sí, Claudia, al perder en un juzgado, vamos a hacer una renovación hipotecaria, y algunas que te dicen o me demandas o de aquí no me muevo. Pero sí. La gran mayoría, todo aquello que saben que pueden perder en un juzgado, pues te tienden la mano para poderlo solucionar transaccionalmente. Sí. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues entonces toca un poquito de prensa, nos vemos ahí fuera, ¿vale? Gracias. ¿Y la prensa dónde es? Fuera. ¿Vuelvo aquí después? ¿Volvemos aquí después? ¿No?